Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo 5:13. Amén. Y dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más, ¿para qué? Para nada, sino para ser echada fuera y hollada, o sea, pisoteada por los hombres. Una vez que oremos, hermano, voy a pedir que nadie camine. No hable con el que está al lado. Si un niño ha quedado pequeño, voy a pedir la colaboración de los padres para que guardemos reverencia en el santuario. Amén. Vamos a orar. Padre, guíanos en la exposición de tu palabra. Ella es palabra tuya, no es nuestra. Es una palabra eterna, viva. Y hoy nos tiene que hablar. Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, danos reverencia en tu casa, tu palabra, para que la atesoremos y la guardemos en nuestros corazones. Señor, escóndeme detrás de ti para que tú seas visto. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Pueden tomar asientos. ¿Están listos? Amén. Hoy vamos a hablar de algo, hermanos, que cada uno en este día ha usado. Sean sinceros, ¿cuántos comieron algo hoy? A ver, levanten la mano, todos. Si usted comió algo, usó sal. Usted dice, pero yo no agarré el salero y eché. Pero los condimentos están en lo que consumimos, y entre ellos la sal. Pero para entender el contexto que nos hablaba Jesús, tenemos que ir a tiempos remotos, durante la guerra de los romanos. Si usted le dice hoy en día a una persona, ¿está salado?, se va a ofender, porque es una expresión que no se usa en nuestros días. Pero en el tiempo del gobierno romano, especialmente en los ejércitos, a los soldados uno se preguntaba al otro. Escuchen todos, no, se me concentran todos. Le preguntaba uno al otro, ¿estás salado? Y usted dice, ¿y a qué se refiere eso? En una palabra, ¿te han pagado? Cuando le preguntaba si está salado, ¿te pagaron? Porque la sal era un presupuesto del gobierno romano, que hacían pago los salarios con sal, y el soldado o el teniente lo vendía y así sobrevivía. Y Jesús seguro notó eso. Y Él nos dice en este pasaje, en el contexto, que Jesús enfatiza, hace énfasis en la importancia de ser un ejemplo vivo y piadoso. Que usted sea salado. Y de ahí la palabra salió, salarium del latín, y salarium salió el salario que ahora nosotros conocemos. Pero
La sal tiene es un antiséptico muy importante. Es una analogía que hace el Señor. Y una cosa que me llamó la atención, hemos cantado, somos el pueblo ¿de qué? De Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Ahora, ¿por qué Jesús dijo que si la sal se desperdicia, acaso puede desperdiciarse la sal? Y el hermano Roberto nos ha leído en Lucas, me gusta mucho más claro, dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar. El muladar era un lugar de desperdicio, un basurero. Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús se refirió que la sal tiene varias funciones. Y para que usted sea un bienaventurado, él dijo 12 bienaventuranzas antes en el contexto, y en el verso 13 y 14 usa dos ejemplos metafóricos, que es la sal y la luz. Y las dos tienen funciones importantes. Por ejemplo, la sal conserva la comida. Ahora, antes no tenían refrigeradores y no tenían freezers. No tenían congeladores como los nuestros hoy en día, eléctricos, que usted mete en el congelador el pescado, la carne se congela y le dura meses. En el tiempo los romanos, en el tiempo de Jesús, se usaba para preservar, conservar los alimentos poniéndolo en sal. Y lo salaban, lo guardaban en lugares especiales. Y cuando iban a comerlo, lo dejaban en agua hasta que le salga toda la sal. Es como el famoso bacalao de Puerto Rico. Los que saben a qué me refiero, es el pescado seco bien salado. Y yo recuerdo cuando mi suegra lo cocinaba, lo metía en sal por un día antes, lo metía en agua hasta que la sal, y después lo volvía a lavar, lo volvía a lavar, lo volvía a lavar como 5 o 6 veces hasta que quedaba sin sal. Pero el pescado se conservaba. Y Jesús sabe y le dice: si ustedes quieren ser bienaventurados, si quieren ser gente especial del pueblo de Dios, ustedes tienen que ser salados. O sea, tienen que conservar su vida de acuerdo a las estructuras y las leyes del reino de los cielos, o el reino, la ley del reino de Dios. Y una de las cosas que me llama la atención, que la sal puede perder su sabor. Y cuando pierde el sabor, no sirve para nada, ni para el basurero. La tiraban en la calle y la gente la pisoteaba y se dañaba, y no servía ni para regar, ni para usar para la tierra, dice, sino que era hollada, era pisoteada, era despreciada porque no tenía sabor, había perdido el sabor. Y yo quiero esta tarde, hermanos, hacerles ver con la palabra cómo nosotros podemos perder la función del sabor de la vida cristiana. La primera verdad para esta tarde, que la sal pierde su sabor cuando algo no hace aquello para lo cual fue diseñada. Pierde su sabor cuando alguien no hace para lo que ha sido llamado. Si usted es del pueblo de Dios, es un pueblo especial para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, hay que ser parte del pueblo de Dios, amén.
Pero si usted vive una vida mezclada, una vida en la iglesia, una vida afuera, una vida en el trabajo, otra vida en su casa, usted no tiene fuerza, usted no tiene sabor, usted ha perdido la conservación del llamado a lo que Dios le dijo: sois bienaventurados, sois del pueblo de Dios, sois un pueblo especial. Y cuando el pueblo pierde el sabor, no podemos ganar gente para Cristo. Pero segundo, la sal pierde sabor cuando la iglesia ya no discipula ni enseña a guardar la ley de Dios. O sea, la iglesia está para enseñar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia está para predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Pero la iglesia está para vivir el evangelio. Y cuando usted y yo dejamos que el evangelio no trabaje en nosotros y nos enfriamos hacia el evangelio, la sal va perdiendo el sabor. El cristiano nunca será efectivo. Pero bendito aquellos que los dos discípulos camino a Emaús decían: no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: aviva el don del fuego que hay en ti. Y algunos de los cristianos no tienen fuerza, no tienen buen testimonio, porque la palabra no ha hecho ningún efecto en sus corazones. Y hermanos, si somos pueblo especial, si somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, la especialidad de ese pueblo es para anunciar, dígalo, ¿qué son las virtudes? Las verdades del evangelio de salvación. Y Pablo dice: ay de mí si no predico el evangelio. ¿Y por qué debo predicar el evangelio? Porque es poder de Dios. Si el evangelio es poder de Dios, el cristiano tiene que ser poderoso, porque hemos sido renacidos por el poder de la palabra. Amén. Amén. Pero cuando usted el evangelio le entra por un oído y le sale por otro, no lo pone en la práctica, no lo cree, esa sal es pisoteada, esa sal es despreciada. ¿Por qué? Esa sal se echó a perder. Pero gracias al Señor que este libro, la palabra bendita de Dios, es eterna y permanece por los siglos de los siglos. Y la iglesia es victoriosa. ¿Por qué? Porque cree en la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Pero también la sal pierde el sabor cuando el cristiano no protesta contra el pecado en medio nuestro. Mire, para algunos el pecado ya no es nada. Podemos pecar. Hay un factor, muchos dicen que hay un factor disciplinario en la iglesia, pero a algunos la disciplina no le afecta para nada. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de tener livianamente el pecado? La sal, cuando tiene sabor y usted le sirve una comida desabrida sin sal, agarra el salero y le echa, y al rato cambia ¿qué? El gusto. Yo hoy me hice 3 huevos fritos, 3, ¿no? Mucho. No me di ni cuenta, ahora me doy cuenta. Ya es tarde, Julio. Ya me los comí. Y había comprado una barbacoa de chivo en un restaurante mexicano, en una tienda mexicana. Y me hice los 3 huevos y calenté la barbacoa. Me calenté un pedazo de pan en la tostadora. Y yo sentí que la barbacoa tenía bastante sal, pero los huevos no. Entonces vi el salero que Yolanda dejó en la mesa y agarré un poquito, no debe echar mucho, especialmente los que somos diabéticos, un poquito en cada huevito, y enseguida me dio más sabor. Hasta te chupas los dedos. Porque sin sal, hermano, yo no puedo vivir.
Me dieron un sustituto, un doctor, un sustituto de sal. Era horrible ese sustituto. Era la comida se me dañaba en la boca. Yo no podía pasar la comida. ¿Por qué? Y Jesús vio eso, que la sal es importante, la sal tiene poder. Pero cuando nosotros no consideramos que el pecado trae muerte, no trae satisfacción para nuestro corazón. El pecado es pecado, hermanos. Y el que ha pecado tiene consecuencias. Pero la misericordia de Dios y la gracia de Dios nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha dado vida y vida en abundancia. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. El Señor te puso sal, el Señor te dio sabor, ahora te hizo del pueblo de Dios. Eres un pueblo especial. Amén. Yo quiero que ustedes oren esta semana, porque en 8 días nosotros tendremos las elecciones y los que pueden votar, voten. Pero déjeme decirle que, y si ella me escucha, yo no tengo miedo de decirlo lo que voy a decir. Pero tenemos un gobierno en Chicago corrupto al máximo, donde es más fácil abrir una cantina o un lugar de prostitución que una iglesia evangélica. Para abrir una iglesia, un centro de adoración, ponen las 1001. Pero para abrir una cantina, firman los papeles, vienen los abogados y le dan el zoning y todo lo demás, la zona de la cantina. Y hay un montón de cantinas que están llevando a la juventud al infierno y a la perdición. Si no, mire la Milwaukee, desde la Logan hasta la Ashland, todo es cantina, la mayoría, y cervecería donde se elabora la cerveza. Y es el gobierno que tenemos. Y ojalá que el Señor ponga un gobierno temeroso de Dios, porque esta nación fue edificada, fue hecho un juramento a la luz de la palabra bendita de Dios. Y déjeme decirle que me escribió el hermano Shando Valdés, que está trabajando con el hermano Willie Wilson. Yo sé que él tiene muchas fallas, pero por lo menos cristianos. Los que pueden votar, voten por los cristianos. Y mire, si usted no lo cree, en 2 países votaron por los cristianos. El Congreso de Brasil, la mitad son cristianos. El Congreso colombiano, la mitad son senadores y cristianos. Déjeme decirle que la nación puede cambiar cuando hay un avivamiento. Y miren lo que está pasando en la Universidad de Kentucky. Hay un grupo orando, no puede parar de cantar. Ya están 2 semanas orando y el avivamiento puede venir por la ciudad de Chicago. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Pero hay que tener sabor, hay que ser la sal, hay que alumbrar, hay que ser los bienaventurados, los felices. Pero cuando la iglesia no considera que el pecado es serio y que trae consecuencias funestas y pierde el sabor, pierde también el poder de la sal, su testimonio. Pero también, cuando los cristianos toman el modelo del mundo y lo traen a la iglesia. Y acá podía hablar de muchas cosas, pero la sal pierde sabor. El cristiano, yo creo que debe ser ejemplo en su hablar. Ustedes van a decir amén de todo lo que yo. El cristiano debe ser ejemplo en hablar. El cristiano debe ser ejemplo en su vestir. Pocos amén ahí, ¿no? El cristiano debe ser ejemplo en no practicar vicios. El cristiano debe ser ejemplo en su testimonio. El cristiano debe ser ejemplo en su trabajo. Y yo le pregunto, antes, hace 40 años atrás, los predicadores hablaban, cuidado con el mundo. Ahora el mundo está dentro de la iglesia, hermanos. Practicamos las modas del mundo, nos vestimos como el mundo, hablamos como el mundo, actuamos como el mundo, no perdonamos como el mundo. Y eso es una evidencia que la sal está perdiendo el sabor. Pero Jesús le dice, bienaventurados sois los de pobre de espíritu,
espíritu. Bienaventurados sois los del limpio corazón. Bienaventurados sois cuando aún los persiguen. Pero sea la sal, porque si la sal es insípida y pierde su sabor, no va a afectar a nadie. El mundo no te va a transformar. La iglesia debe ir al mundo y decirle: Jesucristo es el único camino de salvación. Aleluya. Amén. Así que no imites al mundo. No traigas el mundo dentro de la iglesia. Otra cosa, cuando el creyente deja de servir con todo su entusiasmo, es señal que la sal perdió su sabor. Y por eso Jesús dice en Mateo capítulo 5, usa 12 veces la palabra bienaventurado. Y en el original, bienaventurado es feliz, contento, alegre. ¿Y sabe cómo el cristiano es alegre? Cuando va a la casa del Señor. Amén. ¿Qué dice el salmista a relación con eso? Yo me alegré, dígalo, con los que decían: ¿a dónde? Oh, yo pensé al picnic iremos. Al picnic vamos todos. Y con tiempo llegamos. Y a la casa del Señor llegamos tarde y vamos cuando se nos da la gana. Y déjeme decirle que la sal ha perdido el sabor. Cuando usted vaya a la casa del Señor, venga a adorar, venga a embellecer el nombre del Señor, porque el poder de la sal está en adorar al Rey de Reyes. Y hoy, cuando salió el hermano Roberto a dirigir aquí, y déjeme decirle que el grupo ha cantado esas canciones que se adaptan para levantar una mano, para bendecir al Rey de Reyes y decirle: vale la pena ser cristiano, porque Él es el Todopoderoso. Aleluya. Pero también la sal pierde su sabor cuando alguien, y esto duele, es arrastrado al mundo. Claro, sí. Si se fue al mundo, salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay gente dentro de la iglesia que va a la iglesia, dicen estar en Cristo, están en la iglesia, dicen que están en Cristo, pero Cristo no está en ellos. Y si Cristo viniera esta tarde y arrebataría su iglesia, ¿usted se iría con Él? Amén. Amén. No se asusten. Amén. Digan amén por lo menos. Pero si usted se queda, ¿qué va a hacer? Será tarde. Tendrá que pasar la gran tribulación. Tendrá que descender al infierno contra la voluntad de Dios. Y entonces aquellos que estarán en el infierno con más grado de castigos, dirá como Isaías dice: oye, viniste a ser como uno de nosotros, habiendo tenido el privilegio de estar en la iglesia Monte Sinaí, y has faltado tanto los cultos que ibas cuando se te daba las ganas. Has venido a ser débil como nosotros, que nosotros no pudimos tener esa oportunidad, y tú sí tomabas la Biblia, tú sí tenías un pastor que te enseñaba, y aún así te costaba, y viniste aquí a este lugar, y habrá lloro, castigo y crujir de dientes, y habrá entrada pero nunca salida, y eso será tarde. Ojalá que nosotros seamos cristianos hechos saleros para dar sabor. Amén. Y estemos seguros de nuestra salvación, seguros del amor, seguros del servicio. Si usted tiene cosas para arreglar en su vida cristiana, arréglela antes de la venida de Cristo. Y déjame decirle, la venida de Cristo está a la vuelta a la esquina, hermano. Más acá de la vuelta. Ya antes estaba a la vuelta, yo decía, pero ahora está más acá. El Señor está a las puertas, dice Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y Él llama a la iglesia, porque Él quiere una iglesia sin mancha, sin arruga, sin mundanalidad, sin pecado. Y eso se logra esperando y preparándonos para la venida del Señor. Pero uno será tomado y el otro será dejado. La pregunta que surge: ¿será usted tomado o será usted dejado? Y por último, la sal pierde su sabor
Y esto es muy importante lo que voy a decir. Cuando la adoración a Dios se convierte más en un espectáculo que una adoración de corazón al Señor. Yo creo que usted no viene aquí al frente para demostrarse, ¿cierto que no? No estoy diciendo al grupo de defensores, me estoy refiriendo a todos. Este lugar es santo, hermanos. Este lugar es especial. Por eso no permitimos que los niños pasen este umbral, porque es un lugar donde se predica la palabra de Dios y se siembra a través del canto y la adoración la bendita misericordia de Dios. El canto es la mano derecha de la predicación. Si el canto sale mal, sale la predicación mal también. Pero nuestra iglesia tiene un balance especial. Hoy me ha preparado el Señor a mí. Mientras se cantaba, yo no estaba cantando, pero meditando en cada palabra. Y dije: alabado sea y bendito sea Dios. Cuán grandes son las misericordias del Señor, que aún se apiada de nosotros. Y aunque perdemos el sabor, Él quiere que le adoremos, le alcemos. Todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya. Bendígale, bendígale, iglesia. Y dice: si la sal se hace insípida, sin sabor, ¿con qué será salada o sazonada? ¿Nos sirve para qué? Para nada. Usted llega a ser nada. Y quiero terminar con esto. La sal pierde su sabor cuando la predicación de la iglesia no edifica y solo emociona. Y yo quiero decirte algo. La sal, alguien ha dicho, es sal cuando hay misión, cuando hay servicio y cuando hay compromiso. Pero si usted viene a la iglesia para satisfacer su carnalidad, sus deseos carnales, usted está perdiendo el tiempo. La palabra del Señor no debe apelar a las emociones, debe apelar al corazón. Amén. Y dice: porque mi palabra nunca volverá vacía. Pero ¿sabe cuándo la palabra vuelve vacía? Cuando usted se emociona, cuando usted solo por emoción. Pero diga como dice aquel salmista en el Salmo 119: oh, invocaré tu palabra, porque tu palabra es el tesoro más grande para mi vida. Y él describe después en el verso 105 del 119: lámpara, dígalo, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué? Y lumbrera en mi camino. Julio, en tu camino, en mi camino. Harold, en tu camino, en mi camino. En cada camino es perverso, pero la palabra te ilumina, la palabra te guía. La palabra que se predica debe ser palabra de Dios. Y por eso Jesús dice: bienaventurados los que leen. ¿Cómo dice Apocalipsis 1:3? Mire lo que dice, lo voy a leer. Y con esto vamos a ponernos de pie. Póngase de pie. ¿Alguien que lo quiera leer en voz alta? El que lee. Los que oyen, los que leen, los que oyen. ¿Y quién? Ok, como el tiempo está cerca, primero los que leen. Los que leen. Usted debe leer la palabra, amén. Cada día. Ya dijimos el domingo pasado eso. Los que oyen. Por eso dice el Señor: si la sal se desvaneciere, no oye. Usted tiene que oír la palabra de Dios. Usted tiene que saber lo que se predica cada domingo en su iglesia. Tenemos que serlo como los de Berea. Cada cosa examinaban si estaba a la luz de la palabra de Dios. Si Pablo decía lo que era Biblia.
Eso es Biblia. Y después, una cosa, leer, oír y lo más importante es guardar. Y como es un tesoro, guárdela dentro del corazón. ¿Dónde usted guarda las cosas de valor? ¿En el medio de la sala? ¿Dónde las guarda? Compramos una caja fuerte, le metemos candados, que cuando hay que abrirla hasta nos olvidamos la clave. Y ahí la guardamos, las joyas, las cadenitas, todo lo que es de valor la guardamos. Pues mire, la palabra lo de más valor. Y si la sal tiene que tener sabor, ponga la palabra en su corazón. Léale las palabras a sus hijos, por favor. Los hijos son como la masa. Mientras son niños es una masa blanda. Cuando la masa se endurece, no hay quien los enderece. Vamos a cumplir lo que es la sal. Vamos a dar el sabor. Vamos a ser salados, bendecidos por Dios. Porque somos un pueblo ¿qué? ¿Somos el pueblo de quién? De Dios. ¿Somos un pueblo qué? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos queremos ser mejores a partir de hoy? Levante su mano. Levante su mano. Yo quiero ser mejor. Yo quiero dar sabor. Quiero ser de bendición para su vida, usted para la mía. Vamos a ver lo positivo. La iglesia tiene poder porque está el poder de Dios con nosotros. Es la iglesia de Jesucristo, el cual nos redimió. Él nos redimió para anunciar las virtudes, las verdades del evangelio, porque hay mucha gente todavía sin conocer al Señor. Vamos a apoyarnos unos a los otros. Vamos a servir al Señor. Vamos a decirle: Señor, cuenta conmigo. Yo quiero ser la sal que dé y conserve el sabor de muchas vidas. Vamos a orar. Incline su rostro, vamos a orar.